Bueno, buenas tardes para todos, noches en España, días en Australia. Hoy no tenemos a Dani, desafortunadamente él se siente mal en la garganta, ha estado con este trajín por varias semanas haciendo 5 o 6 llamadas diarias, todos los días, así que su garganta ya protestó. Pero tenemos a Stevie, que es un gran amigo de Dan, conocido de muchísimos años, en una de sus primeras líneas descendentes. Y tenemos a Sandy, todos ustedes la conocen, es mi patrocinadora directa, que nos van a colaborar esta noche. Sandy quiere hablar un poquito, algo diferente, algo acerca de Dani especialmente. Y pues no sé realmente qué es lo que ella quiere comunicar, así que voy a darle la palabra a Sandy. Okay, Sandy, go ahead. Okay, so I don't know if everyone realizes how fortunate we all are to have Danny Doyle as our leader. Dani, ella dice que si ella no sabe si todos tenemos realize will be, como que si tenemos ese concepto de lo que está haciendo Dani por nosotros. I just want to take a minute before Stevie speaks to really point this out. Quiere tomar un minuto para hablar un poco de esto. Danny is almost a superhuman human being. Dice que Dani es casi que un superhumano. He loves everyone and everything and will do anything to help any of us in ASEA. Dice que él ama a todo el mundo y que haría casi que cualquier cosa por cualquiera de nosotros que estamos en ASEA. There are many leaders in this country, in this company, but we are so fortunate that Danny has enough passion that he's doing these Zoom calls. Ella dice que hay muchos líderes en ASEA, pero que nosotros somos muy afortunados porque tenemos a Dani que tiene esa pasión por ASEA. And it's really because of his initiative to start these Zoom calls that is now like we have every night we have Zoom calls in different countries and it's incredible. Y es realmente por su iniciativa que estamos haciendo estas llamadas con casi todo con muchos países, varias llamadas, y que es increíble lo que él hace. But the important thing to know is that it's not the calls that they see him on. That's not all he's doing. He has calls in Mandarin, he has calls to China, in Australia separately, and also to Vietnam. You know, it's many. Tiene llamadas con Vietnam, con China, con varios países en Asia, la llamada en España, Sudamérica, en Australia, en Estados Unidos, muchas. Okay, so here is my point. Aquí este es el punto que ella quiere dar. I would love for everyone to give their very, very best effort to pulling together people to sharing this message to the world, because Danny is going to be coming to Europe. He's going to help everyone over there in Spain. He's already helping all of you. And I can't express how incredible it would be and he would feel to see the result of many, many people being active, because that's all he's doing this for. Y dice que a ella le encantaría que cada uno de nosotros pusiéramos lo mejor de nosotros para crear para diseminar esta tecnología, para crear el negocio, para traer gente a las llamadas y llevarlas para el momento que Dani vaya a Europa, tener un grupo grande de personas, porque pues por todo lo que él ha hecho, ¿no? Anyway, we all take advantage of his help and we all benefit from his help, and we need to step up and learn and you know, get more trained, and we all become leaders ourselves, you know, to relieve the pressure from him and also to help make him proud.
Dice que todos nos beneficiamos de su ayuda y pues que nos estamos entrenando para convertirnos en líderes y así poder liberar un poco la presión de él. Y, ok, go ahead. That's all. Ok, muy bien. Eso es todo lo que ya quería compartir esta noche. Muy bien. For anyone who doesn't even know Danny, it's probably that might not make a lot of sense, but I think most people have probably heard him speak. Can I also add a little bit, Sandy, if that's okay? Yeah. Mauricio? Sí. And whilst we, you know, and I just adore Danny, and I'm very, very grateful, and I'm very appreciative for everything he's done. But he also has got a right-hand man, and he's the one driving right now. So I just also want to appreciate Stevie, because when I've been running the functions in Sydney and everything that we need to do here, there's always Stevie who puts his hands up and helps and assists. And so Daniel is an amazing, amazing man, and he's been very lucky to have you. And we are all just so, so blessed that both of you have put your hands up to help us get this message and share it to the world. So thanks, Stevie. Thank you, Stevie. ¿Quieres dilo en español, María? ¿Ah? ¿Quieres decirlo en español? Oh, yeah, of course. That's right. I can speak Spanish. Quiero también decir, agregar al mensaje que tiene Sandy, que Stevie Aquilina, que es el que está manejando ahora, es el número 1 soporte de Daniel, y él es el que pone su mano arriba cuando uno quiere, pide ayuda para hacer funciones, o cuando Daniel o otro líder viene de Estados Unidos a Australia. Stevie es el que también ayuda, anda corriendo como loco, y él se asegura que todo funcione y que todo salga bien. Daniel es un hombre increíble, super human, y gracias a Stevie en la forma que él lo ayuda con la tecnología y el soporte de la amistad y de todas las cosas que hace Daniel. Gracias a eso nosotros estamos aquí. So, muchas gracias a Stevie y mucho cariño para los dos. Yeah, thank you guys. Yeah, es verdad, y porque realmente lo que I'm going to say it in Spanish and then I say it in English. Realmente este negocio es un negocio que se construye en equipo. Sí, es algo que no estamos solos, no, la gente no debería hacerlo solo. De hecho, es algo que tienes a alguien como Dani, como tiene a Stevie, o tiene a Sandy, tiene a otras personas. Asimismo, pues es el punto, ¿no?, de que nos dupliquemos, sí, pero para eso primero tenemos que entrenarnos muy bien, saber todo acerca del producto, de la compañía, del plan de compensación, y duplicar ese conocimiento que nos están transmitiendo ellos, y hacer lo mismo con nuestras líneas descendentes, nuestros líderes, y así el negocio crece más rápidamente, más fácil, y se hace divertido, que también es una de las grandes ventajas y de la belleza de este modelo de mercado. I was saying that, just adding that this is business that is built as a team, that we are not alone, that we, as Danny has Stevie, has you, and some other people that help, we are doing the same, and we are creating the same model, right? It's a duplication model, you know, and to be able to duplicate, you need to be on the calls, learn about it, and exactly learn everything about the product, everything about the business, the marketing plan, and become a leader like Danny is. And that way we duplicate, we make it easier and funny, and that's the beauty of this model of multi-level marketing. And the whole thing about, and the Zoom, for us to have Zoom as a tool is magnificent. It solves everything with communication. Ya dice que es magnífico tener esta comunicación hoy en día, ¿no? Yeah, it's so easy. We have all the resources, all the support from the company, all the technology,
and it's so simple. Just invite people. Just invite people to the call. Simple. Yeah. Invite. Right, es muy fácil hacer este negocio, es muy fácil hoy en día con la tecnología que tenemos, el internet, Zoom, el soporte de la compañía, tanto en el internet, con todas las páginas de internet que tiene, los videos, y físicamente como tenemos a Dani viajando por el mundo y otros líderes, ¿no? Porque hay muchas conferencias en muchas partes del mundo, así que lo único que tenemos que hacer es traer personas a la llamada y a los eventos. Sí tenemos que aprovechar, ¿no? Okay, good, very good. So I just wanted to find out if there's no. Yep, go ahead. Thank you very much for sharing all of those kind words about Dan. That means a lot to me because he's one of my heroes. He really inspires me. Él dice que gracias a todos y gracias a María por las palabras que dio. Dice que Dan es uno de sus héroes. Okay. And I really appreciate too all of the kind words that you said about me. Y aprecia las palabras que María dijo. You know, and you know, and I appreciate what you said there too. Also, Maurizio, we at the end of the day, we all are on the same mission. Sí, que al final del día todos estamos en la misma misión. And no matter where we are in the world or how we were introduced to ASEA, we really are one team. Ajá, y no importa en qué parte del mundo estemos, todos somos una misma cosa. And that team mission is to better people's lives and to be a force for good in the world. Creo que dijo que dijo. I couldn't understand you. Oh, you can you hear me okay? Yeah. And that I said, and that team's mission is to better people's lives and to be a force for good in the world. Y que esa misión es hacer la vida de las personas mejor, hacer la vida de las personas mejor, o mejorar la vida de algunas personas. Yeah. So, you know, thank you to yourself, Maurizio, and Sandy, and Maria, and Roberto, and you know, all of the other great leaders that I don't want to forget to mention, but just thank you to everyone for pulling together and you know, supporting Dan and supporting me and supporting each other and supporting ASEA. Y gracias a todos nosotros por apoyarlo a él, apoyar a Dani y apoyar a ASEA. So I apologize that I'm coming to you from my car this morning, but I'm actually heading to meet with a important ASEA associate who is a doctor with 30 years medicine practice. Dice que se disculpa por estar en este momento conduciendo, pero va a reunirse con un asociado de ASEA que es un doctor que lleva 30 años practicando medicina. Who is an expert in cellular science and the subject that we're going to talk about today. Y que es un experto en la ciencia de la que vamos a hablar el día de hoy. And of course, this call that I do, she's going to be on another call with me today, which will be in English, if you can understand English. Van a hacer otra llamada esta noche, va a ser en inglés y va a ser con este doctor. And all are welcome to join that. It's maybe, I think it's 8 p.m. Eastern Standard Time. Va a ser a las 8 de la noche. Es tiempo. What time is 8 o'clock? Yeah, 8 p.m. Eastern Standard Time. 8 p.m. Yes. It's on our 8 p.m. call tonight, Maurizio. Oh, Eastern time. Okay, a las 8 de la noche. It's too late for Spain. A 8 de la noche, tiempo del este. Because it's going to be like 2 or 3 o'clock in the morning in Europe.
Right. But these Okay. guys don't sleep. They don't sleep. En España no duermen, ¿no? If we could record it, we will great. Yeah, I will. I'll record it. Excellent. Yeah, that will be good to hear what a doctor that is expert in this science has to say. Well, yeah, she has over 2,000 patients, Ella tiene alrededor de 2,000 pacientes and most of those have, challenges that doctors are saying nothing can be done for. y la mayoría de ellos tienen esos problemas de salud que los doctores dicen que no tienen nada que hacer por ellos. But yeah, she is working with them with ASEA, and she doesn't recommend ASEA to her patients. She tells her patients that they must do ASEA. Ella dice, él dice que ella no está trabajando con estos pacientes y que ella no les recomienda el producto, sino que les dice que deben usar ASEA. So yeah, she's definitely a great authority to hear from. Dice que ella es una gran autoridad allá en esta rama. All right. Would you like me to do the call as normal now? Yeah, I believe, let me find out. ¿Quieren que hagan la llamada como común y corriente? ¿Qué dice Roberto? ¿Hay alguien nuevo? Ahí tenemos personal. Yeah, we are just checking to see if we have new people. Pero no, estamos. Entonces, no sé si quiera que haga la presentación de nuevo o que hablemos algo diferente. We were wondering if we can probably talk more about the marketing plan or how to expand the business, because we don't have any new people in this call. This group has been on the call with Danny for several weeks, and right, I believe the last calls we were focused on the marketing plan and how to present the opportunity, how to grow the business. Okay. Yeah. Well, it's for me personally, it comes down to when I bring on a new person. Dice que para él personalmente, o empieza así, ¿no? Dice que cuando traigan a una persona nueva, there's three main things that I focus on. Él se enfoca en tres cosas. And of course, Sandy and even yourself, Maurizio and Roberto, if you want to jump in and make comments, you can do that as well. But the three key things that I see as being important when I bring a new person on is, number one, helping them get the products and the product amount that is right for their needs. Lo primero es enfocarse en hacer que esta persona tenga el producto y que lo tenga que lo tome de la manera correcta de acuerdo a sus necesidades. And show them how to use those products properly so that they can get a proper experience as soon as possible. Y así enseñarles a usar este producto apropiadamente y obtener la experiencia apropiada o la mejor experiencia con el producto. So if you're still learning the best use practices yourself, then a good place to get education on how to use products well. Sorry, I got distracted. That's okay. That's okay because I'm driving and trying to talk at the same time, and that's difficult because I'm a male. No, and I just get a associate from Guatemala that I'm having troubles
joining to the meeting and it's calling me. So just give Yeah, me that's okay. I get not being able to do two things at the same time. Mhm. But no, it's there's like if you're still learning how to use the products yourself, then here's where you can get a better understanding on how to use them well. Pero, so if we use the product ourselves to get the So if there's new people on the call, you know, and they still might not know all the best use practices of how to use the product, then there's two places they can get information from. Obviously from their sponsor. Bueno, y cuando tienen gente nueva en la llamada, pues hay dos lugares donde pueden obtener la información, ¿no? Una es de su patrocinador. But there is also a great website called ateamsupport.com. Pero también hay un website que ya creo que todos lo conocen, el ateamsupport.com. That has product usage guides and documents so you can understand some of the usage tips. Y esta página tiene información de cómo usar el producto, muy, muy importante, muchos consejos de cómo usarlo. And then, so number one, I want to help them get the product that's right for them and get them experience as quickly as possible. Entonces, una vez la persona tenga el producto y tenga la experiencia con el producto y tenga ganancias lo más rápido posible. And then number two, I want to help as many more people as I can as quickly as possible. Viene la segunda cosa importante para él, que es ayudar a la mayoría de gente posible, lo más rápido posible. And I need help to do that by helping others. Y él necesita ayuda haciendo eso, ayudando a otros. Because other people will know more people than I can ever know on my own. Porque esa gente va a conocer más gente de la que él conoce. So, you know, a good way to start with a new person is to ask them, you know, who are the 10 best people they know and the 10 easiest people they know. Entonces, la mejor manera es preguntarle a estas personas que por las 10 mejores personas que conozcan y las 10 personas más fáciles que ellos conozcan. And what I mean by easiest is these are people that would probably say yes to trying out your products and looking at your business. Y cuando a lo que se refiere con fáciles es a personas que le dicen sí a todo y que le dicen sí a probar nuevas cosas. And the 10 best people you know does take some time to think about. Y las 10 mejores personas que ustedes conocen son aquellas que se toman su tiempo en pensarlo. Because these are usually the people that we are too scared to talk to because we think they're going to say no. Porque esas son las personas que tienes que tomarte tiempo porque crees que van a decir que no. Because these are usually the people who are already very successful, have a lot of money, and maybe not a lot of time, and we think they'll be too busy for us. Porque esas personas son las personas que son exitosas, que tienen mucho dinero y que creemos que no tienen tiempo para nosotros. However, these are usually the people who can help us help the most people because they are successful and they've proven that they can accomplish things. Pero estas personas exitosas son las que nos pueden ayudar mucho porque ellas, al ser exitosas, conocen mucha gente que nos puede ayudar. They already have credibility, they already have respect, and they already have people that trust and follow them. Ya ellos tienen credibilidad, tienen confianza, la gente cree en ellos. And, you know, successful people are used to, you know, reaching out to their networks and having their networks reach back out to them.
Gente exitosa, ellos tienen ya sus como conexiones, sus redes, ¿no? Ciertas redes, bien sea de negocio, trabajo o personales. Successful people don't pay full price at a restaurant because they know the owner. La gente exitosa no paga el precio full en un restaurante porque conocen al dueño. Successful people usually get great seats at a game, and even free tickets because they know the promoters or they know someone in the corporate side. Esta gente exitosa son los que tienen sillas muy buenas en un juego o tiquetes gratis porque conocen al que promueve el evento. They don't usually pay full price for their car because they know the car dealership owner. Usualmente no pagan todo el precio por un carro porque conocen al dueño del concesionario de carros, de vehículos. Networking and helping others is natural for successful people. That is a huge part of how they become successful. Esto de say it again, sorry. Networking and helping others and asking for help is a huge part of people becoming successful. El networking o la red de trabajo juega un papel importante porque es donde traes más gente. Yeah, I want to say something about that. Sure. My personal experience. Voy a decir algo en este punto que es mi experiencia personal, porque cuando él está hablando de gente, ¿no? Gente exitosa, ¿no? Empresarios que usualmente ellos hacen parte de redes de trabajo, especialmente aquí en América. Yo creo que en todo el mundo tienen grupos, no sé, club, donde juegan golf o tenis, ese tipo de gente. Él se refiere a estas personas. Yo cuando inicié en ASEA, yo no soy ni miembro de un club social ni nada de eso, pero yo tenía una red de trabajo. Yo estaba afiliado a una, se llama BNI, que es muy conocida, y son redes de trabajo donde se reúnen empresarios, dueños de negocio o el gerente de ventas de una compañía, y hay grupos de 20, 30, 40, 60, 80 personas y hacen presentaciones muy cortas de sus negocios. Y entonces yo conocí mucha gente. Luego lo que hice fue que dupliqué esa idea y empecé a crear en mi oficina una red de trabajo. Y invitaba a gente que conocía, que eran pequeños empresarios, o el pequeño, el pintor o el carpintero del área, abogados, y empecé a hacer reuniones de trabajo los lunes en la mañana, desayunos de trabajo. Esto es una idea, no, si la quieren copiar. Y en esa reunión invité Dan, tuve la fortuna de que Dan vino a los Estados Unidos para esa fecha, en octubre del año pasado, y invité a Dani y a Sandy a esa reunión. Y ellos hicieron la presentación y ese día o en esa presentación 9 personas se registraron en ASEA. Entonces eso fue un gran empujón. Entonces es lo que está solamente para reforzar su idea y tiene toda la razón. Ahí es como un foco donde podemos encontrar muchas personas. Okay, Stevie, go ahead. Sure. It's noble for me to help, say, 5 people who are not healthy. Dice que para él es noble decir que noble to say what? Do you know 5 people that are not healthy? Like it's noble, or it's good of me to try and help 5 people who are unwell and need the products. Okay, dice que es muy bueno para de su parte el tratar de ayudar a 5 personas que están enfermas. However, if I found 10 people who each found 5 people each to help,
then I've now helped 55 people, and that is even more noble. Pero si él encuentra 10 personas, que no, puede que no estén enfermas, pero que puedan, que él vea que pueden ayudar, y estos pueden encontrar 5 personas enfermas, pues ya son 50, no son 5. So, you know, sometimes people get worried about this being a business. A veces las personas se preocupan por no ser capaces de hacer el negocio. Personally, I see that as perhaps a misjudgment or a mistake. Él personalmente ve eso como un error. Because we become successful in ASEA in service to others, not at the expense of others. Porque nosotros nos convertimos, nos hacemos exitosos en ASEA ayudando a otros, no a expensas de otros. And that is why we earn a great living, because service to many leads to greatness. Y es por eso que nosotros tenemos una buena vida. Las personas que hacen este negocio ganan bastante dinero, porque el ayudar a muchos lleva a el éxito o a la grandeza. So I don't know if you're going to understand this or be able to translate this term, Maurizio, but I'm always looking to punch above my weight. I'm looking for people that are better than me, more successful than me. Siempre está buscando gente que es más exitosa que él. Because they will always know more people than me, and people that are even better than me still. Porque ellos conocerían más gente que él y tal vez gente mejor que él. And by working with great people, we can help a great many more people. Y trabajando con gente grandiosa, pues nos lleva a encontrar gente grandiosa. So then number 3, Ahora, important thing la tercera cosa importante que para él is investing in yourself and ongoing education. es invertir en nosotros mismos, en educación continuada. Because what you become determines what you can do. Porque en lo que nosotros nos convirtamos depende de lo que hagamos. The more you can become, the more you can be for others. Entre más o entre mejor nos convirtamos en algo mejor, más podemos ayudar a otros. And the more you can do for others, the more you will get for yourself. Y entre más hagamos por otros, pues más vamos a obtener como retribución. It's not about what you have that makes you valuable, however. No es de lo que tenemos lo que nos hace valiosos, It's about what you become. es en lo que nos convirtamos. It all comes back to just one thing, though, at the end of the day. Y todo vuelve a una cosa al final del día. You've got to want to do this. Tienen que querer hacer esto. You're right. Because if you don't want to do this, then the why and the how will never present itself. Porque tienen que querer hacer esto, porque si no el por qué y the why and the what. And the how. El por qué y el cómo nunca va a llegar. And if you're wanting to do this, or your reasons for doing this are always higher than your emotional reactions to any type of rejection you may experience, Y si el propósito está por encima de cualquier reacción humana que podamos tener o rechazos, then that may be your biggest reason for becoming successful. y esto se convertiría en la mayor razón para que seamos exitosos. So Maurizio or Sandy or Roberto or Maria, would you like to weigh in on that at all? Or? ¿A que sí que alguien decir algo al respecto? Yeah, I want to say that you're completely right. I want to say something in Spanish. Yo quiero también aportar algo ahí, porque sí, él tiene toda la razón. En los pocos meses que yo llevo en esta compañía, pues lo que él acaba de decir tiene mucho sentido para mí, y sí, como que resume un poco
lo que ha sucedido conmigo. Por ejemplo, yo cuando entré, cuando él dice que sí, que tenemos que tener un propósito más grande, yo cuando entré, realmente mi propósito no era ganar dinero, ni hacer otro negocio, ni estaba buscando por una oportunidad. Fue un problema de salud, que ni era serio, era un problema en el hombro, que lo solucioné, y al ver esa solución, pues como que ahí viene tu propósito, ¿no? Ahí uno dice, wow, sí me gustaría compartir esto con mucha gente. Entonces empecé a hablar con amigos atletas, ¿no? Yo no es que sea un atleta, pero estaba tratando, Just ask me something. estaba haciendo triatlón con unos amigos, y había parado porque no podía nadar por el problema en el hombro, pero cuando me recuperé, pues a los primeros a los que les dije fue a mis amigos triatlonistas, y todos ellos compraron, no todos, pero uno de ellos entró comprando 8 cajas. Fue mi primer distribuidor y compró inmediatamente 8 cajas. Nunca me lo esperé, pero el punto es que a lo que voy es que después empecé a decirle a todo el mundo, pero con el único propósito de ayudar, el flujo de ayuda, ¿no? Y me he dado cuenta que de estas personas que han entrado, algunas han entrado únicamente con el propósito, la idea de ganar dinero, y no lo hacen, nunca lo han hecho, y es la hora que después de 4, 5, 6 meses ya no están haciendo nada en el negocio, no usan el producto, nada, pero porque se les ve ese interés por el dinero, y no es así. Ahora, lo otro que él también tocaba el tema era de la educación continuada. Cuando yo ingresé, pues, bueno, aquí yo tenía a Sandy, que era un gran soporte, pero Sandy tampoco sabía mucho al respecto, así que yo mismo empecé a investigar todo al respecto del tema. Cuando yo iba conduciendo, lo que hacía era me colocaba mis audífonos y con mi celular escuchaba las conferencias de Gary Samuelson, entrevistas que él ha hecho, videos, y empecé a enterarme, entonces eso creó realmente como una pasión, ¿no? Porque para los que conocemos lo que es el KRC, ¿no? El conocimiento da responsabilidad y control, ¿no? Entonces se me hizo mucho más fácil hablar con la gente, se me hizo más sencillo registrar a alguien, hacer una venta, explicar acerca del producto. Escuchaba presentaciones, y yo como que empecé a crear mi propio concepto, mi propia presentación, pero solamente educándome yo mismo. En las noches estudiaba las páginas de la compañía, y Dani también lo dice, ¿no? El poco tiempo que nos quede libre, pues invirtámoslo. Entonces, eso es algo que también decía él. Y lo que ya les comenté anteriormente, ¿no? Unirse a esas redes de trabajos es una muy buena estrategia también. Ok, ese es un poquito mi aporte. I couldn't have said it better myself. Guapo. No lo podía, de que no podía haberlo dicho mejor él. Right, I don't need to translate it to you. Can I just say something? I don't know what you were talking about, but I'm sure it was really good. But I just wanted to say something. Okay. Stevie, you said something before that caught my attention, and I'd like to comment on it. You said you look for people better than yourself. Sandy quiere comentar algo de que Stevie dijo, que quedó su atención ahí. Dice que Stevie, tú siempre buscas a alguien mejor que tú. And that those people that you feel are better than you may introduce you to even people better than them. Y que a esas personas que son mejores que él le van a presentar a gente que son mejores que él. Anyway, I wanted to point out that Stevie, no one is actually better than you. Así que nadie es mejor que Stevie. And I want everyone to look at this point, because I don't really think it's what Stevie means, better than you, because we need to be, each one of us, very, very, very confident. Okay, ella dice que el punto es que todos tenemos que ser muy, muy confidentes de nosotros mismos, o confiados de nosotros mismos, o algo así. And each one of us knows far more about ASEA than probably anyone we talk to.
Y pues todos sabemos mucho más de ASEA de las personas con las que hablamos. Even if we talk to a doctor or a nurse or a lawyer, Así sea que estemos hablando con un doctor o con un abogado, they just happen to be in a different profession. But as a Lo- human being, we're all equal. lo único que pasa es que ellos pues solamente están en otra profesión, pero como seres humanos somos todos iguales. If we think they're better than us, we creemos que son can't mejores speak que to we can't speak to them with confidence and as an equal. Si creemos que son mejores que nosotros, no podríamos hablar con ellos con seguridad. And that can prevent us from making the sale. Y eso puede prevenir de que hagamos el cierre, ¿no? La venta. So that's all. I wanted to point that out because I think it's important that we all have the belief in ourselves that we're as good as anyone else, and we're probably even better because we're smart enough to take this product and we're going to share it with the world. And we are very important people. We are very, very important people. Ya lo que quería era simplemente puntualizar un poco en eso, hacer énfasis en eso, sí, que todos somos, de hecho nosotros somos tal vez mejores que ellos porque somos tan listos que decidimos tomar ASEA y usar ASEA y promover ASEA. That's all. Thank you. Yeah, you are. Yeah, thank you, Sandy. You are absolutely right. Es verdad, está and I know you didn't really mean it in that way, Stevie, but I just wanted to point that out because it's for training. I think it's good to be feeling really we know what we're talking about. Right. Absolutely, yeah. No, thank you, and you're absolutely correct, and it does come down to a belief. Y todo viene, él dice que sí, que ya está en lo cierto, pero todo se resume en creer. And you know, I think some people shy away from this word. I don't, however. But it's sell or be sold. Is what? Sell or be sold. Sell or be sold? Sell, like selling. Sales. Ah, dice que es o vendes o compras. O vendes o te lo venden. And what he means, Maurizio, is in selling, if you don't sell the person you're talking to, it's gonna be sold. You're buying their no. Yeah. You're buying their objection and their no. Ok, explica un poquito este dicho, ¿no? Claro, sí, que dice, a lo que se refiere es que o vendes o compras o te lo venden, es que si no vendes el producto, pues terminas comprándoles el no, sí, el rechazo. And even more than that, y aún más que eso, I have to be 100% sold myself. Tengo que estar 100% vendido yo mismo o convencido. Yeah, you're right. Because if I'm not sold, if I'm trying to sell something that I'm not 100% sold on myself, pues si trato de vender algo de lo que no estoy yo convencido 100%, then I might be a little bit of a con man. What is that? I might be a little bit unethical. Sería un poco inético, ¿no? Fuera de ética, ¿no? El tratar de vender algo de lo que él no está convencido. The good news about ASEA, though, is that we don't have to look too far or deep to get sold on just how truly important this breakthrough is. Las buenas noticias aquí es que no tenemos que ver muy lejos porque pues ASEA es muy fácil de reconocer que es un producto muy bueno y un gran descubrimiento. So I am more than convinced. I am more than just believing in ASEA. Él está convencido que él
cree en ASEA, o más que eso, I know that they need to know about ASEA. él sabe que el mundo o los demás tienen que saber acerca de ASEA. So Sandy's right. No one's better than me So, Sandy está en lo cierto, nadie es mejor que él, because I'm very good. porque él es muy bueno. Nice. What was that? What was that? I couldn't quite hear it. I said, you're right. No one's better than me because I'm very good. That's right. Now you're talking. And no one knows any more about ASEA than you do, you see? Yeah. And the reason I feel that I'm successful at sharing ASEA with others is because I'm more convinced than they are. Y él está seguro de eso porque él está convencido del producto y puede convencer a los demás, algo así. The most convinced person wins. La persona que está más convencida, más segura, es la que gana. And you will only be able to sell ASEA in proportion to the exact degree that you are sold on it yourself. Y vamos a ser capaces de vender ASEA en el mismo proporción en que nosotros mismos no lo vendamos a nosotros mismos. Yep. And I put my own mother and my own father and my own wife and children on this, so I'm very sold. Él le da el producto a su mamá, a su abuela, a toda su familia, o sea que él está 100% convencido. Yeah, you're right. At this point, I want to say, yeah, I need to do that because I have a lot of family, and I should be, making sure that they are using the product. Yo tengo que, a lo que él dice, ¿no? Asegurarme. Yo uso el producto todos los días, pero bueno, mi esposa usa la gel, pero tengo, familiares, mi mamá, ella lo estaba usando, pero paró de usarlo. Tengo que hacer que lo use. O sea, no forzándolos, pero asegurándome que entiendan el beneficio del producto, porque, claro, hay algo que falta ahí, ¿no? Hay algo, si no estamos completamente seguros, si no lo estamos usando, si un día lo tomamos y tal vez no lo tomamos, si tal vez no estamos convencidos porque no sentimos que nos hace lo que la gente dice que hace, si no hacemos que nuestra familia o familiares o gente cercana, especialmente nuestros padres, ¿no? Mi mamá, que tiene muchos problemas de salud, lo tomen, es porque tal vez no estamos 100% convencidos. Y a lo que se refiere él es que tenemos que estar 100% seguros de que el producto funciona y tener esa seguridad y esa convicción para poder transmitirla. Yeah, because otherwise you won't be able to transmit the conviction to others. María, okay, abre tu micrófono. Maurizio, if you get all your family on, then you'll open Colombia. I know. I need to. Well, it's a matter of shipping problem. No, I had to send to my mom. As a matter of fact, yeah. Okay, but Maria wants to say something. Go ahead. Mauricio, I'll speak in English because then I can get the concepts a little bit better. Is that all right with you? Yeah, I will translate it. Okay. I'll try to translate at the same time. At the beginning of this call, when Stevie started sharing some of his thoughts. Al comienzo de esta llamada, cuando Stevie estaba compartiendo algunos de sus pensamientos. He started with a list of 3 points. The product, una lista de 3 puntos. The product, the list, and education. El producto, la lista de personas y educación. What I have found, lo que ella ha encontrado, is that the list is an never-ending cycle. Que esta lista es una lista que nunca termina, es un ciclo que nunca acaba. Because if you don't educate yourself and don't believe in yourself, porque si no te educas tú mismo y no crees en ti mismo, you can't build a list and you can't share the product.
No puedes crear esa lista y no puedes compartir el producto. That's right. So it's a process and it's your journey. I found this my journey. Es un proceso y es el viaje de cada uno de nosotros. At times, we feel shaken and perhaps fearful. En algunas ocasiones nos sentimos como que se nos mueve la tierra. But I have found comfort in the education process, the reading, the listening when I'm driving, and also the webinars. Pero ella ha encontrado esa seguridad en cuando va conduciendo y escucha las conferencias, los seminarios y las presentaciones. And that gives me strength and brings me back on my path. Y eso le da fortaleza y la regresa de nuevo al camino. To create my list, contact people and share this gift. Para crear su lista, contactar personas y compartir este producto. Sometimes this is a lonely journey. Algunas veces este es un viaje que lo tienes que hacer solo. But what one must understand is that we're never alone. We've got a greater source helping us, and then we've got ASEA. Pero tenemos que entender que no estamos solos, que tenemos mucho soporte, la compañía, los líderes y el producto. And of course, above. Y above, hacia arriba, pues tenemos algo más, ¿no? Algo superior. It's always about believing, belonging, and becoming. So thank you, Stevie. Es siempre acerca de creer, convertirse y es algo que dicen en inglés, ¿no? Believe, belong, las 3 B's, ¿no? Believe, belong, and become. El creer, el believe, belong will be pertenecer y convertirse en algo. Very good. If you think, just the last thing, if you believe that you've got a cell. Si tú crees que tienes una venta, una venta, yeah. Then it actually conjures an idea of having to convince somebody that they got to buy. Ayúdame ahí. Actually, what? If you have to sell, si tienes que vender, this has a meaning. Eso tiene un significado. That you have to almost convince someone to buy from you. Tienes que convencer a alguien para que te compre. Most other companies rely on that. Otras compañías se enfocan en eso. What I have found with ASEA, lo que ya he encontrado con ASEA, is that I do believe in the product. Que es que ella cree en el producto. And as I am belonging to the family, que ella pertenece a esta familia. It allows me to become the product. Y que le permite convertirse en el producto. And hence, I can then share the gift. Así, ella puede entregar ese regalo. We are all the same. Todos somos lo mismo. And at the end of the day, y al final del día, whether you're a doctor, así seas un doctor, a lawyer, un abogado, a cleaner, un limpiador,
a teacher, un profesor, maestro, a stay-home mum, una madre en el hogar. we all want the one thing. Todos tenemos una cosa en We común. want to live healthy, vibrant lives. Queremos vivir sanos, vibrantes o tener una vida sana. Exactly. So ASEA is for everyone. Eso es, así que ASEA es para todo el mundo. Nice, very good, beautiful, María. Muy bien, muchísimas gracias. Tienes toda la razón, así es. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ujú. Correcto, sí, tienes toda la razón. Ujú. Muy bien, pero vamos muy bien. He visto que el grupo va muy bien, motivación hay, y es solo cuestión de continuar, invitar a algunas otras personas. Tal vez, yo sé que el horario a veces es difícil, ¿no? Porque es tarde para que otras personas se conecten, pero ya vamos, no sé, ¿no? Aunque es buena hora en España, ¿no? En España está ahora un poquito tarde, ¿eh? Sí, más que un poquito es bastante tarde. O sea, estas horas no son horas de estar en una conferencia, pero bueno, nosotros estamos, ¿no? Pero Sí. es un hándicap muy grande, sinceramente, es muy grande para España. Claro, sí. Pero eso va a cambiar ya pronto, en unas semanas. Estamos a menos de 20 días de que Dan llegue a los Estados Unidos y tengamos un mejor horario. Y entonces ahí estoy seguro que vamos a poder tener invitados y otras personas y vamos a eliminar esa barrerita que tenemos. ¿Cuál sería una mejor hora para España? Las 9. 9 de la noche. Ujú. Sí. Muy Entre bien. las 9 y las 10, hora tope, las 10. Okay. Muy bien. Stevie, they're saying that perhaps the calls to Spain are better at 9 p.m. perhaps in Spain, which means that for us it's 5 o'clock in the morning. I'm keen. I'm happy to get up and I know it's a bit, I don't to translate if you guys can't, but Oh, Stevie, you're gonna have to get up earlier. if you show me how to do it, I'm happy to do it. Instead of I can pretend. I think we'll, look, we could probably discuss that with Dan because we're going to want him doing the calls, right? And, but maybe that would become more realistic when he is overseas because the time zone would be different. Yeah, that's we touched the point. Yeah, But not for we us. still have 20 days. Yeah. Not for us here, though, Stevie. It'll be early. Yeah, but we mainly want this for our overseas Spanish speakers, right?
That's it. Yeah, that's it. That's it. Yeah. Yeah. I think the other thing that we perhaps need to keep in mind, Mauricio, Dime. I think perhaps what we need to keep in mind Otra cosa que podemos tener en cuenta is that at some point es que en algún punto, en algún momento, we are going to have to step up and do the presentations instead of Daniel. es que nosotros vamos a tener que continuar con estas presentaciones en lugar de Dani. Danny can be everywhere all the time. Sí, él no puede estar todo el tiempo en todas partes, ¿ya? I believe we owe it to him to Ujú. honor that and step up and do the presentations. Claro, podemos hacerle el honor a él de que nosotros continuemos con las presentaciones. Hay otra manera también, es que como Dani tenemos otros embajadores diamantes o triple diamantes en muchas partes, ¿no? En muchas partes del mundo, que ellos también están dispuestos a hacer parte de estas llamadas, o ellos mismos hacen sus llamadas. Podríamos participar tal vez de algunas de ellas. Eso sería un punto, ¿no? Está el doctor David Silverman, que lleva muchos años en la compañía, triple diamante, médico, es excelente persona. Estuvo en Australia, si no estoy mal, y estuvo haciendo reuniones allá que ni siquiera había gente de su organización, era todo con este flujo de ayuda, ¿no? Porque soy amigo de Dani. Yo he hablado personalmente con él, he tenido conversaciones telefónicas, compartimos algunos correos electrónicos, y él podía también hacer una presentación para nosotros. Igual yo la puedo traducir y darnos su punto de vista del producto. Él es un médico. Y así tenemos las llamadas del doctor Samuelson, y como dice María, nosotros mismos en algún punto pues vamos a fácilmente hacer estas llamadas y estos entrenamientos, y a continuar creando. Yeah. Es lo que yo hablaba anteriormente de la duplicación, ¿sí? Nos estamos entrenando para duplicarnos y convertirnos en esos líderes que necesita, de hecho, el mundo, ¿no? Porque esto no lo hacemos por Dani, es al contrario, ¿no? Es por los que están por venir. Ujú. Muy bien. ¿Puedo hacer una sugerencia, Mauricio? Soy Dime. Mireia. Claro que sí. Mira, yo propondría, no sé si fuera bueno, que los martes, por ejemplo, invitáramos a gente, invitados, hiciéramos conferencias para invitados, y el jueves hiciéramos conferencias de formación para todos. Sí, me parece una muy buena idea. She said that she proposed that Tuesday we do the presentation for new people, and Thursday we do like motivation and training calls. Yeah, this is a good idea. Muy bien. En cuanto a Mauricio, por ejemplo, el otro día que hubo por ejemplo, la novedad esta de promoción de ASEA, ¿no? Hoy, por ejemplo, hubiera sido un buen momento para comentarlo con la gente que estamos dentro del grupo de distribuidores, de cómo hacerlo, de cómo empezarlo, ¿no? Y todo eso, ¿no? En cuanto sea formación y novedades de ASEA para nosotros. Sí, sí, sí. Sí, claro, eso debemos hacerlo. Muy bien. Sí, me parece muy buena idea. Una de formación y otra un poco más general, por si para entrar a gente. Ok, genial. Bien. Dani, Stevie. Stevie. I think Stevie's actually got himself in a car park, and he's come off. He's still there, but we can't see because he's got I saw him going into a parking station. Okay.
Yeah. I think we've got an hour and a half before we start the other call. What do you reckon? Just when Stevie comes on. He's gone off to get Dr. Marie. Yeah, well, we went to Dr. Marie is at 8 o'clock. Yeah. No, we just want to see the picture of Danny. All right. Well, we're gonna have probably to wait for the. Is that the which one do you want to see? The one, the bodybuilding? Bodybuilder, yeah. Yeah, all these girls are going to die. Oh, okay. Let's see. I don't know that I've got it. Hang on. Let me just have a little sticky. I think Sandy has this picture too, and I'm not sure. I think I have it too. I don't actually have that one. No. We need to get it from Danny. Hang on. Let me just see. Is Danny gonna be in the 8 o'clock call? Probably no. Yeah. I'm not sure whether he's going to be the one with the next call. I'm not sure. Let me see. 15, 16. I'm looking. No, I don't have that picture. Okay, bueno, vamos a tener que esperar a la próxima llamada con Dani para que él mismo la muestre. Bueno, las cosas buenas toman tiempo. Sí. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, sí. Gracias a todos. Bueno, pues entonces vamos a ver, y porque si es necesario podríamos hacer esta llamada entonces más temprano. Bueno, no sin Dani. Tal vez lo que podría hacer es buscar yo alguna persona aquí, el doctor David Silverman o alguien que esté dispuesto a darnos una presentación y la hacemos un poco más temprano para tener algunos invitados, a no ser que ustedes prefieran esperar a que Dani venga a los Estados Unidos y continuar con él. Pero hay otras maneras, ¿no? De que podamos tener otros horarios, invitar personas. El punto aquí es traer gente, invitar gente y crecer el negocio, ¿no? Yeah. I think whatever decision we gotta sort of put it to Daniel, and perhaps you and maybe you too, Sandy, can actually write an email to him and express perhaps some ideas. Then again, maybe I don't know. Perhaps he can actually have a lot of input, since this is what he started, and he's just to respect his opinion rather than go ahead and change everything. Right. Well, I think he has a plan already and a vision of, in the next 2 weeks when he comes here. Yeah, that's we'll right. Be working a lot. Yeah, we'll be doing it from here, and he'll be helping us to do it as well. Mm-hmm. Yeah, and the time is coming. It's very soon. We are a couple of weeks. Yeah, actually, almost 2 weeks until he's here. Very good. Yeah. Besides that, we're gonna be 1 week in Bahamas, and we will have to find out a different solution for the call, because we don't gonna be able to do the call. I doubt that we're gonna be able to have this good signal from the ship, from the cruise. Roberto, tendrías que ver la manera de continuar la llamada la semana que estamos en las Bahamas. No creo que vayamos a poder hacerla, honestamente, pero María y tú podrían de pronto continuarla, ¿no? Stevie. Yes. Pero yo también voy a tratar de hacer, de pronto, si estamos en tierra o algo, conectarnos un rato en la llamada, no con ánimo de hacerlos sentir mal, sino de motivarlos, de motivación. Todos los años, de hecho, es un punto a favor, ¿no? O plus point que llaman acá. La compañía tiene esos juegos, esos concursos, ese tipo de motivación, ¿no?
que te ponen a jugar, ¿no? Para ganar un crucero, un viaje. Esas cositas son también algo que tenemos que pensar, ¿no? Correcto, sí, exacto. Muy bien. Ok, bueno, entonces, no sé si hay algo más, algún otro comentario. Pues nada, a eso, agradecer a todos la presencia y todas las informaciones que nos habéis dado y a todos los compañeros de viaje. Y nada, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Bye bye. Bye. Buenas noches. I'll see you at, Hasta luego. see you Sandy at 8 o'clock. See you guys. Okay. Okay, Mauricio. Thanks. Thank you. Oh. Bye, Sandra. Bye, Roberto. Bye. Bye. Sí, la que viene ahora la voy a grabar. Sí. No hay problemas. Anda a dormir ahora. Gracias, chao. Okay. Chao.